Salvador Sánchez Serén, confirmó que su partido no apoyará el proyecto de ley de socios públicos privados que presentó hace meses el Ejecutivo. Consideran que la propuesta del gobierno lleva implícitos mecanismos de privatización y que ese camino ya ha sido recorrido sin éxito en este país. También anunció que presentarán una propuesta alternativa para regular este modelo de inversión y concesión conjunta entre Estado y empresas privadas. El presidente Mauricio Funes y los integrantes de su gabinete económico han sido enfáticos en pedir a los diputados la aprobación de esta ley, calificándola de imprescindible para el desarrollo del país. Ayer Funes envió un mensaje al país desde la cadena nacional por el 1 de mayo y volvió a referirse a los grandes proyectos estratégicos de desarrollo e infraestructura que tiene entre manos el gobierno, como la ampliación y concesión del aeropuerto de Comalapa, así como también la concesión del puerto de la Unión o la licitación de 350 megawatts de generación de energía. Todo ello está en marcha y la ley de socios público-privados es necesaria para que se concrete, según dijo el presidente. En ese sentido, también está por ser ratificado en la Asamblea el acuerdo de asociación con la Unión Europea, que muchos economistas califican como un nuevo TLC que no beneficiará al país. El FMLN, que se opuso fuertemente al TLC con Estados Unidos, ha dicho que apoyará el acuerdo con la Unión Europea. Finalmente, durante las últimas semanas se ha venido debatiendo sobre el sistema de pensiones, las dificultades para pagar a los pensionados públicos, la deuda previsional, una especie de piedra de cuello al Estado que cada año es más grande y más pesada, y la poca rentabilidad que están obteniendo los adscritos a fondos privados, entre otras cosas, hacen que se plantee además una profunda reforma del sistema. Hoy vamos a hablar a profundidad de estos temas económicos, asuntos cruciales para el futuro del país, con un experto en los mismos y una de las voces más críticas que desde la izquierda tiene este gobierno. Es el ex economista y exdiputado del FMLN, Salvador Arias. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Bienvenidos, hoy es jueves 2 de mayo de 2013. Los saludamos a ustedes que nos están viendo desde muy temprano en sus casas. Les invitamos a poder seguir esta entrevista a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en francamente.tvx y en Twitter, en francamente.tvx. También pueden vernos a través de la web en www.tvx.com.sd. Esta mañana tenemos temas importantes de los cuales hablar. Esta entrevista girará en torno a temas de carácter económico, ya lo hemos dicho en la introducción de esta entrevista. Hablaremos sobre el sistema de pensiones, hablaremos sobre asocios públicos privados y otros temas también que están pendientes de revisar en agenda. Esta mañana quien nos acompaña en el set es Salvador Arias, él es economista y exdiputado del FMLN, a quien quiero dar por primera vez la bienvenida a nuestra casa, a nuestro set de Francamente. Bueno, buenos días, muchas gracias por invitarme aquí a la orden con toda la audiencia. Señor Arias, creo que comencemos con el tema de socios públicos privados. Es un tema que ayer, en el marco del discurso del candidato a presidente por el FMLN, salió a la luz. Él dijo no se apoyará la propuesta que ha presentado el Ejecutivo en temas de asocios públicos privados. Yo quiero saber por qué, porque sí se había escuchado que se tenía detenida la propuesta, el anteproyecto, por la discusión de algunos artículos, pero ahora se ha dicho que no se apoyará en su conjunto. ¿Cuáles son los temas que están siendo incómodos hoy por hoy en esa propuesta? Mira, esa es una propuesta que tiene años de estar acá, realmente en el marco del neoliberalismo. La privatización de los sectores que son rentables del Estado ha sido una parte de la estrategia neoliberal para trasladarle esos bienes a la empresa privada, que es un proceso que ha traído en una lógica de empobrecimiento al Estado y que lo ha llevado simultáneamente al problema del endeudamiento que tiene, la trampa que tiene la deuda. Entonces nosotros desde siempre hemos analizado en el frente que en la medida que el Estado se privatiza las empresas, el Estado entra en una crisis y pierde capacidad de atender sus responsabilidades sociales y sus responsabilidades ante la economía, apoyar el crecimiento y el desarrollo económico. Entonces se dice, bueno, pero entonces el sector privado no puede participar. Nosotros lo hemos analizado y nos parece que tú puedes hacer una coinversión con el sector privado siempre y cuando mantengas el control del Estado. O sea, nosotros lo hemos analizado, que el caso de la Unión, el aeropuerto, cuando se quería privatizar de la Unión, hicimos todos los análisis financieros y todo, y nos dimos cuenta que lo que realmente estaba haciendo, queriendo hacer el gobierno de Saca en ese momento, era regalar ese puerto virtualmente, ¿va?
después de un gran esfuerzo de endeudamiento del Estado con el gobierno japonés. Entonces, ¿nos oponemos a la inversión con el sector privado? No, siempre y cuando que el Estado mantenga la mayoría. Entonces tú puedes llamar inversión privada, manteniendo el 51-52% de las acciones por parte del Estado, el control del capital, aunque tengas un arreglo de administración de la empresa. O sea, hay diseño, ¿me entiendes? Pero no en la lógica de la privatización. ¿Y ese anteproyecto sí está bajo la lógica de privatización? Es una lógica de privatización porque les pasa realmente todo el control de la empresa privada. Sin embargo, se ha dicho que en realidad tiene una lógica más bien concesionaria que privatizadora. Y yo quisiera que entráramos en esas definiciones conceptuales. Es que es lo mismo. Si tú le das 30 años a una empresa porque la administra, la empresa privada, a su gusto es antojo, y tiene términos realmente de que al terminar se lleva todo, es una privatización. Después de los 30 años te da un esqueleto ahí o que no sabes, es una privatización. Concretamente, ¿cuál es la propuesta que vendría a sustituir lo que el Ejecutivo ha planteado? ¿Cuánto tiempo se debería hacer la concesión a la empresa privada? Es que tú no tienes por qué hacer concesiones con control completo de la empresa privada. Ese es el tema que te estoy diciendo. El Estado tiene, o sea, tú no puedes entregarle, por ejemplo, el aeropuerto, los dos aeropuertos, el puerto de Acajute y el puerto de La Unión, en sí pueden convertirse, deberían convertirse en una plataforma estratégica para el país, porque son inversiones muy importantes. Claro, el puerto de La Unión hay que terminar de construirlo porque necesita que le hagas un dragado de un canal de más o menos 5 kilómetros para que puedan venir los barcos de gran calado, porque allí no entran. Es una mentira la que hicieron, dijeron que ya estaba, el puerto no estaba listo. Hicieron el elefante blanco físico, pero no habían terminado el dragado y por lo tanto no se podía hacer. Entonces, el diseño es claro, esa plataforma que conforma toda esa infraestructura, esos 4 proyectos que te digo, o esas 4 áreas construidas ya, pueden darle al Estado y al país una plataforma importante de servicios hacia el exterior y del exterior hacia el país. Sí. Pero esa lógica no la quieren aplicar, porque están en una lógica neoliberal, privatizadora, que no da en beneficio del desarrollo del país, sino busca beneficiar fundamentalmente a empresas privadas. Ahora, quizás lo importante es dejar claro, ¿el Estado puede hacerse cargo de esta infraestructura logística? ¿Y por qué no? Porque se dice que tiene pocos recursos para hacerlo, y por eso en esa medida... No es cierto. El aeropuerto es rentable, Acajute es rentable, y La Unión tiene que ser rentable, ¿por qué no? O sea, ¿quién dice que la empresa privada tiene la magia de convertir rentable lo que no es rentable en el Estado? Es mentira. Tenemos la prueba de 20 años de gobiernos areneros con empresarios privados manejando el Estado, que lo que hicieron fue saquearlo y no lo hicieron rentable, sino que lo quebraron y quebraron las empresas del Estado. Eso no es cierto. El Estado no es ineficiente por naturaleza, son los que lo llegan a administrar los que se pueden equivocar. Igual que una empresa privada, ¿cuántas empresas quiebran y vuelven a abrir otra? O sea, yo creo que ese mito de que el Estado no funciona y la empresa privada sí, eso no es más que un principio ideológico de la burguesía capitalista que le ha puesto ese mote a la gente en su cabeza, creyendo que el Estado es ineficiente por naturaleza, y eso no es así. ¿Y es mito también que el Estado está en quiebra? No, el Estado está quebrado por el tema de la deuda. Pero tú, ¿de qué te sirve de conceder el puerto de La Unión o el aeropuerto para el endeudamiento que tiene el Estado? De nada, más lo terminas de hundir, porque SEPA le da ingresos al Estado, ¿verdad? Y ahí ya no le va a dar nada. Mira la experiencia de Antel, de los distribuidores de energía eléctrica. El Estado recibió más de $1.000 millones a ver qué se hicieron, y perdió una fuente de recursos importante. Y no solo eso, el público ahora paga muy cara la energía, la telefonía, porque el sector privado es voraz, la empresa privada es voraz, es la lógica del capital. No nos engañemos, pues, en todas partes del mundo, el capitalista lo que busca es ganar lo más que se pueda. Tú miras las utilidades que tienen todos los sectores que han sido privatizados, muy grandes, por el Estado, y la sociedad está mal. Entonces, esa lógica, por eso privatizadora, no puede apoyarse si tú quieres montar un proyecto de país donde la población sea la razón de ser.
Claro. Ahora, usted ha dicho, es posible la participación de la empresa privada sin necesidad de hacer concesión a la misma. ¿Cómo sería la participación de la empresa privada en el marco de un...? Bueno, primero es una inversión, iba a tener utilidades en la medida que la empresa dé ciertos excedentes, ¿verdad? Segundo, con la empresa privada tú puedes hacer con el agente económico, que tienes que buscar un agente económico eficiente, que realmente maneje el giro. Puedes hacer hasta administrar en conjunto el negocio. Si él maneja el giro y entiende cómo manejarlo, pues haces un convenio de administración, pero es el Estado el que controla hacia dónde va la empresa, cómo invierte la empresa, qué se hace con las utilidades de la empresa, ¿me entiendes? Porque la política laboral, porque cuando tú privatizas y entregas a una empresa un sector del Estado, lo primero que hacen es aplicarte la flexibilización laboral, o sea, eso agrede al trabajador. Además, establecen lógicas que no necesariamente favorecen a los otros sectores empresariales del país. Y estos sectores estratégicos tienen que apoyar el desarrollo de las otras empresas del país, no venir a lucrarse de ellas. Por eso es que no puede ser privatizado. De alguna manera de dejar las reglas mucho más claras también para la participación privada. Sí, en función del desarrollo del país. Sé que la diferencia es esa. ¿Para qué quieres una empresa privada que venga a administrar el aeropuerto? ¿Para que haga dinero y se lo lleve y dé un servicio en la medida que se lucra, que le saca más a las empresas que necesitan ese servicio, a la gente? ¿O quieres una empresa que sea un soporte para el desarrollo y el crecimiento del país? Que es la lógica que deben de tener las empresas del Estado. Ahora, el presidente de la República ha dicho en el marco del ENADE la necesidad de la aprobación de esta ley de socio público-privado, ya ha hecho un llamado a la reflexión de los diputados por la pronta aprobación. Si es tanta la necesidad y la urgencia por que se apruebe esta ley, ¿cuándo el FMLN tiene previsto presentar su propuesta? Es que esa es una urgencia impuesta por el Fondo Monetario. ¿No es urgente hoy por hoy? ¿Por qué es urgente? ¿Qué es lo urgente que tienen que hacer? La realidad que los temas urgentes de este país es resolver el problema de la deuda. Los temas urgentes de este país es realmente resolver el problema fiscal, para que el Estado tenga liquidez y tenga capacidad de desarrollar todos esos proyectos. ¿Son otras las prioridades entonces? Son otras las prioridades que este país necesita. Ahora, la agenda de FUNE es la agenda del Fondo Monetario y de los bancos internacionales, es otra cosa. Esa es la agenda del BA. Pero yo creo que hay que empezarle a ponerle poco oído, él ya va para afuera. Aquí hay que empezar, nosotros tenemos que ver hacia el futuro. Ya FUNE, olvídate de él, ya no es problema. Él no creo que logre hacer, ya no hizo lo que debería haber hecho. Ahorita lo que está hablando son tonteras, perdón mi palabra. Pero a esta altura, venir a decir que va a ser proyectos de estrategia, no lo hizo 4 años en su administración, el último año quiere venir a hacer cosas, yo creo que es poco serio. Yo creo que no hay que pegarle mucha atención, yo creo que hay que ver hacia el futuro. Este país necesita cambios, tiene posibilidades, el país tiene posibilidades de financiamiento con un esquema económico diferente fuera del neoliberalismo. Por fuera de lo que diga el presidente de la República, ¿cuándo conoceremos la propuesta del Frente en esa materia? No sé, todavía no te lo puedo, no te estoy hablando oficialmente de parte del Frente. Yo no soy un vocero oficial del Frente, estoy hablando como economista. Muy bien, perfecto. ¿Usted cree que de la manera en la cual se pueda proponer este anteproyecto de ley que vendría a ser alternativo a lo presentado por el Ejecutivo, podría contar con el consenso hoy por hoy dentro de la Asamblea Legislativa para que sea aprobado? ¿O cree que se van a encontrar ustedes en un...? No te puedo decir, esa es una correlación que hay que construir. La realidad es que nosotros tenemos una predominancia de pensamiento de derecho en la Asamblea Legislativa. Por eso se lo pregunto. Por eso es que nosotros como partido tenemos que crecer, tenemos que lograr tener la presidencia ya con una dirigencia realmente del partido y tenemos que luchar por tener mayoría en la Asamblea Legislativa para poder hacer lo que necesita este país que se haga. Porque no es que lo queremos nosotros, sino que necesita el país. Y está claro que el país no necesita seguir siendo privatizado, ni seguir siendo endeudado, ni seguir pagando todos los fracasos y la corrupción de los 4 gobiernos de Arena. Hay que cambiar ese modelo. Tenemos que buscar otra perspectiva que las tiene el país, pero que requiere medidas diferentes. De acuerdo. Yo le decía al inicio del bloque, y me gustaría volver al mismo tema, y es que desde los sectores que están a favor de esta propuesta que ha presentado el Ejecutivo dicen, bueno, usted ya nos hacía una lectura del por qué se dice, de un Estado con pocos recursos, cómo va a poder hacerse cargo de la infraestructura logística cuando debería hacerse cargo de política social, por ejemplo. Entonces,
Yo quiero saber de qué manera o de dónde se van a obtener los fondos, los recursos, para poder destinarlos a infraestructura. Bueno, ya te dije las dos cosas fundamentales. Primero tenés que renegociar la deuda. Tú no puedes, este país no sale adelante si sigue pagando más de 1.000 millones de servicios de la deuda al año. No tiene salida. Aquí vamos para una crisis brutal. Este país no tiene salida si el gran capital sigue sin pagar impuestos en este país. Porque yo lo he dicho y lo repito, aquí quien paga los impuestos son los hogares, el IVA y los trabajadores, los que trabajan con la renta. Esas son las principales fuentes de ingresos del Estado. Y el gran capital en este país o paga muy poquito o no paga. Y realmente si uno le hace un balance en términos de lo que son las leyes de elusión fiscal con lo que paga, realmente no paga. ¿Por qué? Porque se queda con parte del IVA que paga la población. Entonces hay que cambiar la política fiscal. El Estado tiene que tener liquidez financiera y lo tiene que tener a partir de esas dos medidas y conseguir otras formas de financiamiento del exterior. Lo que quería dejar claro era eso, es decir, para que pueda realizarse una estrategia de este tipo, primero el Estado debe hacerse con más recursos a partir de esas dos propuestas que usted hace. Y además una política de financiamiento externo, como por ejemplo como con el programa de Alba Petróleo. Porque tú con Alba tienes financiamiento a 1 o 2% a 25 años y te estás endeudando con la banca multilateral a 8, 7, 9%. Es absurdo. Un costo financiero elevadísimo cuando puedes tener un costo financiero muy bajo. Perfecto. Y no es cierto lo que me decías tú, de que el Estado debe dedicarse a lo social y no debe estar en lo de infraestructura. Le decía lo que dicen, sí. Eso no es correcto. Esa es una visión privatizadora, equivocada. Claro, es una visión neoliberal que busca defender los intereses del gran capital. Tengo que ir a un corte y vamos a seguir hablando, por supuesto, en más detalle de todos esos temas. Vamos rápidamente a nuestro primer corte, enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con Salvador Arias, él es economista, y hacemos ahora una lectura sobre la situación económica del país. Hablábamos antes de ir al corte sobre asocio público-privado. Yo quiero que ahora entremos a un aspecto que usted ha dejado ya pendiente al finalizar el corte anterior, que es la deuda. Un tema importante porque, bueno, ya la deuda pública en sí, el 55% del Producto Interno Bruto, además, y bueno, en ese marco estamos en un déficit fiscal, usted ya lo decía, una baja presión tributaria que tiene el Estado. Yo quiero conocer cuál es la receta para poder salir de esa situación, de ese marco que se plantea más crítico. Primero, quizás decirte que esa baja presión tributaria es únicamente en función de un concepto macroeconómico, sí, que se dice que la tributación es el 14% del PIB, ¿va? Claro. Pero estemos claros que esa es una lectura equivocada. La baja presión tributaria es para el gran capital, que no es ni el 14%. Aquí hay empresas que pagan menos del 1% de impuestos, o el 1% de impuestos. Pero la población de El Salvador es de las poblaciones que más tributación pagan en el mundo. Tú aquí, un campesino que gana $105 al mes, te paga 13% de impuestos. Y Telefónica te paga el 8%, la Telecom el 4%. Esa es la realidad de este país. Y si te vas a un funcionario o una persona que trabaja, que gana $2,000, ese tiene una tributación hasta del 40%. O sea, no es un país de baja tributación para la población, es de las poblaciones con mayor tributación. Es un país que tiene un paraíso fiscal para las transnacionales y para la burguesía oligárquica de este país. Y a propósito, esa es la diferencia. Entonces, por eso es que estamos mal. Claro. Ya la gente ya no puede pagar más impuestos. Está ahogada de impuestos y pobre. Entonces, entonces, ¿de dónde van a venir los impuestos? De donde los que tienen y no pagan. Por eso la política fiscal en este país es una política que tiene que ser totalmente revertida. Es como un hongo, ¿me entiendes? Tú tienes ¿cómo se llama? Perdón, es un triángulo al revés. Toda la base tributaria está en la población y los de arriba no pagan nada. Tienes que darle vuelta, porque los que tienen ingresos son los de arriba. Claro, un modelo regresivo de política fiscal, además. Es regresivo, hay que hacerlo progresivo. ¿Y cómo ha recibido usted este estudio del Ministerio de Hacienda en el que dice que la evasión del IVA de las empresas ha sido muchísimo alto, 700 millones y pico de bueno, dólares? Ahí está el historial, yo lo acabo de leer en el documento, eso ya lo sabíamos. Acuérdate que
el ex embajador de los Estados Unidos, no me acuerdo el nombre de él, ellos hicieron un estudio sobre este tema en el 2004, 2005, no me acuerdo, 2006, y revelaron este nivel yo le llamo robo tributario en el IVA, porque es un robo, porque tú pagas el IVA, la población paga el IVA y las empresas que la retienen se quedan con él. Claro. Bueno, pero está la evasión del impuesto sobre la renta, que es la evasión de las empresas naturales, o sea, la empresa privada, la que es altísimo, porque la evasión de los que trabajamos no puede ser alta, porque a ti te descuentan en tu trabajo. Y además, el otro es el robo que se hace en los impuestos específicos, que es altísimo, es como el 65%. Entonces tú tienes un robo fiscal muy grande en el país, de acuerdo a las leyes aprobadas, y a eso le agregas que las leyes de elusión, que son leyes que fueron aprobando los gobiernos de Arena para justificarte que tú no cumplas la ley, porque tú tienes que pagar el 25% de renta, pero con las leyes de elusión tú te puedes no pagar el 25% y terminas pagando el 8%, el 4%, que son las que pagan las grandes empresas, y algunas que no pagan. Mira, la mayoría de grandes empresas no pagan impuestos, es más, les devuelve el Estado. Entonces, hay que cambiar esa política tributaria, pero en un criterio claro de fondo, con una lógica capitalista, como lo hacen en Suecia, en Estados Unidos, en Francia. Aplica el impuesto progresivo y de acuerdo a lo que tú tienes de ingresos, paga los impuestos. Ahora quiero saber por Pero qué. sin eso el país no tiene salida. Sí, he sido claro en plantearlo, señor Arias, pero yo quiero saber por qué este gobierno no lo ha hecho, porque uno pues pensaría, bueno, porque este gobierno es neoliberal igual que los de Arena, hombre, en lo económico. Sí. Pues, yo siempre he dicho que el gabinete económico, Segovia, el ministro de Hacienda, Funes, están comprometidos con el Fondo Monetario, con el BID, con el Banco Mundial, con la banca transnacional. Ellos son neoliberales en su esquema económico. Por eso es que no se ha hecho la cosa que deben de hacerse. Ahora, pero ¿es una decisión por voluntad o porque están en incapacidad de hacerlo el Estado, de poder perseguir ese delito? El delito de elevación, digo. Pues no lo hacen porque no quieren, ya deberían de haberlo hecho. Por voluntad de para empezar, las ilusiones ya deberían de modificar las leyes. Y la evasión deberían de perseguirla fuerte, pues no la persiguen, porque ese es el gran capital. Acuérdate lo que le pasó al exministro Suárez, del ministro de Hacienda, que después lo quitaron de Agricultura, ¿va? Que estaba haciendo un buen papel en Agricultura. ¿Por qué lo quitaron? Porque mandó a revisar la contabilidad de los Pumas, pues. Al día siguiente lo echaron. O sea, que así es, y el problema es ese. Anda a ver las pequeñas empresas aquí, cómo las persigue el fisco. La pequeña, la mediana empresa, eso lo persigue, pero el gran capital no, hombre. ¿Hay una política de laxitud entonces con el programa? Así es, totalmente. Eso es. Entonces, si tú no resuelves el problema fiscal y no resuelves el problema de la deuda, que ya la pagamos 5 veces lo que debíamos el año 2000, ¿verdad? Porque ese es terrible. No es el 52% la relación de deuda con el PIB. Ese es un análisis a media. Tú tienes que sumarle a la deuda lo que es el tema de la deuda previsional. Claro. Y si tú le sumas la deuda previsional, la relación deuda-PIB llega como al 135% en este país. Yo tengo un libro que se llama La trampa en la deuda. Ahí está, analizado, con datos desde el año del 89 para acá, cuál es la situación, lo que hemos pagado y cómo pagamos y pagamos. Mire, entre el año 2000 y el año 2016 vamos a haber pagado 25 mil millones de dólares de servicio de la deuda. Y la deuda en el año 2000 era 4.700 millones de dólares y va a estar en 18 mil millones de dólares. Esto es absurdo. Ya la pagamos 5 veces y la demos 4 veces más. Usted ha dicho en algún momento la necesidad de que El Salvador pida la moratoria del pago de deuda. Sí. Eso sigue presente, sigue siendo parte de los conceptos de Salvador. Técnicamente para mí así es. Tú tienes que pedir una moratoria a la banca multilateral, pedirle una condonación a la deuda bilateral, que es con los gobiernos, que es la menor. Y la deuda de la bolsa, cuando nosotros hagamos eso, se vira al suelo. Ahí la vamos a ir a comprar a los mercados secundarios. Es que el país tiene que darle salida a ese tema. Claro. Si no, no puedes. O sea, el principal gasto del Estado es el servicio de la deuda. Y el otro gran gasto del Estado es la elusión fiscal. Entonces, el Estado no está diseñado, este es un Estado neoliberal, hecho para el gran capital,
que no está diseñado para resolver los problemas del país, sino para que hagan dinero los otros. Mira, Cristiani, en 1989, las primeras medidas que hizo fue quitarle al Banco Central la atribución de darle préstamos al Estado, al gobierno, para que el gobierno obligadamente tomara préstamos de la banca privada a altas tasas de interés. Ahí comienza el problema, el negocio. Y a eso le pones que quita los impuestos a la renta, el impuesto al capital, y nos mete el IVA. Entonces le dan vuelta, hay que volver, hay que darle vuelta a todo eso y reconstruir este país de manera correcta. Bueno, mira que ha dejado una reflexión importante. Hay que darle vuelta al país en esa materia. Sí. Ahora, quiero cerrar con el tema tributario para ir pasando al tema de la deuda. Usted ya hablaba de deuda previsional y es un tema que es importante que abordemos en este espacio. Para cerrar el tema tributario, el FMI ha planteado y ha propuesto que se llegue a aumentar el IVA a un 16%. Todos los candidatos presidenciales se han opuesto a eso. Mira, nosotros venimos diciendo eso desde hace años que iba a venir. Desde que hizo el convenio SACA con el Fondo Monetario estaba previsto que querían subir al 16, al 17% del IVA, porque ellos no quieren hacer la reforma tributaria, porque el Fondo Monetario obedece a la lógica del capital de la gran empresa. Pues. Ese es su papel en el mundo, para eso lo hicieron, para defender el capital, no para defender a los países o las poblaciones de los países nuestros. Entonces, eso ya se sabía que venía, para mí no es ninguna sorpresa. No es ninguna novedad el hecho que plantea un 16%. ¿Qué fondo? No, si eso está descrito en los documentos desde que hicieron el primer convenio cuando todavía estaba SACA. Ahora, no se plantea ni el impuesto al patrimonio ni impuesto predial. No hacen lo que deben de hacer. Si para empezar tú tienes que quitar las elusiones, solo ahí el Estado debe recibir más de $1.000 millones al año. Y si tú aplicas la ley de forma tal de que no se dé la evasión fiscal. Mira, nosotros hemos hecho cálculos que con las leyes tributarias actuales, solo quitando la elusión, la fiscalidad la puedes llevar al 24-25%. Pero a partir del pago de los que tienen, ya no cargándole a la población como le están cargando. Y es más, podrías hasta reducir el IVA y quitarle el IVA a los alimentos, a la medicina. Esta población se está muriendo de hambre. Es decir, solo con revertir el esquema actual, sin necesidad de imponer mayor cantidad de impuestos, podría cambiar la realidad, digamos, en cuanto a ingresos. Si tú quitas la elusión fiscal, que son $1.000 millones, y tú persigues la evasión de la renta en las empresas, en la persona jurídica, en las empresas, quitas el robo que se hace del IVA, quitas lo que se hace del robo que hacen de los impuestos específicos, tú resuelves el tema fiscal. Y además de eso puedes, como te digo, hasta reducirle el IVA a la población, quitarle el IVA a los alimentos y a la comida. Si la población está muriendo de hambre en este país y está pagando 13% por todo lo que compra, por medicinas, por comida, es absurdo. ¿Por qué te dicen que quieren el IVA? Porque es el impuesto más fácil de administrar, dice. Eso no es cierto. Son los grandes discursos de las burguesías financieras del mundo, ¿verdad? No, si es que es el más fácil de administrar, de controlar. No es cierto. $500 millones de IVA se van a través de la ley de elusión. 500 millones, según datos del Ministerio de Hacienda. O sea que el IVA que ahorita recibimos 1.600 sería 2.000 y pico. Ahí están los cálculos. Entonces, claro, hoy saca 700 y pico millones de dólares de evasión del IVA, saca el Ministerio de Hacienda en el año 2010, creo. Ahí está la tabla. Entonces, si tú sumas todo el IVA que se han quedado las grandes empresas durante todas las administraciones de Arena, desde el 89 hasta acá, y sumas toda la evasión, mira, yo estoy haciendo un estudio ahorita de todo el costo fiscal para la población, y te digo que anda por los $15.000 millones en el marco del neoliberalismo. No tuviéramos deuda. Dejémoslo con esa reflexión final. Sí. Tengo que ir a un corte y vamos a seguir hablando más en detalle sobre otros temas. Vamos rápidamente a un segundo corte, enseguida estamos en Francamente. Seguimos en Francamente y ahora vamos a comenzar a hablar ya en detalle sobre el tema deuda. Usted decía, bueno, es un análisis parcial, decir que la deuda llega entiende el 55% del Producto Interno Bruto, porque acá no está incorporada la deuda previsional, que decía 134% más o menos del PIB. Yo quisiera, de manera para que pueda quedar mucho más claro a nuestra audiencia,
¿cómo se relaciona la deuda del sistema de fondos de pensiones con la deuda pública del país? Es decir, ¿de qué manera la deuda previsional viene a sumarse a la deuda pública? ¿Podemos explicar eso? Sí, mira, es muy claro. Cuando privatizaron las pensiones, el Estado adquirió una deuda de 22 mil millones de dólares que anualmente le iba a ir pasando a los fondos de pensiones, ¿verdad?, para alimentar los fondos de pensiones de todos los pensionados del pasado, pues, y poder ir cubriendo las pensiones. Entonces adquirió una deuda que cada año significa 400 y pico millones de dólares. Ahí está hay una tabla anual de 20 que termina en el 2067, terminaría de pagarla teóricamente. Si el Estado, esos 22 mil millones de dólares, los hubiera estado pagando de su caja central, o sea, de los ingresos tributarios. Pero como el Estado no tiene para pagarlo, desde el año 2006, si no me equivoco, el Estado empezó a emitir bonos. ¿Te acuerdas que hicieron unos bonos sin pasar por la Asamblea Legislativa? Son inconstitucionales. Esos bonos que están relacionados con los fondos de pensiones no tienen el respaldo del Estado porque no pasan por la Asamblea Legislativa. O sea que los que los compran después del Estado, pues dicen, yo no los pago, pues no los debo. Entonces, anualmente el Estado monetiza, le llamo yo, la deuda previsional y entonces la coloca en bonos a interés. Entonces, la deuda se volvió todavía una trampa mucho más fuerte, al grado tal que el mismo ministro de Hacienda tiene cuadros donde te dice que si tú le quitas, ya con lo que ha acumulado, él solo está calculando la deuda que ya han monetizado, pero no calcula el resto. Y es un juego perverso, porque supuestamente se están deshaciendo los 22 mil millones de dólares de deuda, pero no, lo están multiplicando más, porque ahora pagan intereses sobre ellos. Al grado tal que el ministro de Hacienda actual ha hecho una proyección que en el año 2030 el servicio de la deuda, solo de la deuda provisional, va a significar más de 1.000 millones de dólares anuales. Entonces, la deuda no se va a cancelar al 2067, como se había dicho. Tú vas a llegar al otro siglo y la deuda es impagable. Entonces, cuando tú le sumas la deuda previsional en una lógica financiera correcta, completa, ¿verdad? O sea, a la deuda que tiene el Estado con los gobiernos, con los multilaterales y con la bolsa, porque se han colocado más de 5 mil millones de dólares en la bolsa, tú tienes entonces una deuda que es impagable ya, pues. Son más de 1.000 millones de dólares al año que se pagan. Tal como está diseñado hoy por hoy el sistema de ahorro de pensiones, ¿es insostenible en base a lo que se nos dice? Insostenible, es insostenible. Y además no le sirve al pensionado, son pensiones de hambre, ¿verdad? Es una cosa que, esa fue una, mira, son de los regalos que el neoliberalismo le hizo al capital. Sí. O sea, tú tienes aquí a la AFP Crecer y la AFP Confíe, que anualmente se ganan 22 millones de dólares, ¿verdad? Sí. Que es más o menos el capital que ellos tienen invertido, o sea, tienen un retorno de casi 100% anual. Pero la rentabilidad de la pensión... Óyeme, sí, tienen una rentabilidad de 100%, ellos. Como, ¿verdad? La rentabilidad de las pensiones es bajo. ¿Verdad? Además tienen la mayoría de las pensiones, los areneros, hicieron un juego sucio, porque le dan el negocio a estas empresas, pero el Estado vuelve a endeudarse con ellos. Entonces, tienes que resolver eso financieramente. Acuérdate que además las pensiones no se pueden manejar en una lógica de rentabilidad. Ese es un tema social, que es responsabilidad del Estado con las empresas y con los trabajadores. Pero aquí lo han hecho negocio. Y cuando tú haces negocio, una cosa que significa, es lo que tú tienes derecho después de trabajar 30, 40 años, y te lo juegan financieramente. Están haciendo negocio con tu misma plata, con tu esfuerzo. Claro. Eso es lo que tiene. Tú no puedes convertir en un negocio, en una mercancía, un fondo de pensión. Esa es responsabilidad de la sociedad, que la sociedad misma lo hace. Claro, en un país como este, donde tú tienes que solo trabajan como 650,000 personas, ¿verdad? Y la inmensa mayoría no trabaja. Si tú estuvieras trabajando a los 2.5 millones de personas que deberían de estar trabajando en este país, tú tendrías
más recursos para un fondo de pensiones. Además tenemos una población mayoritariamente joven. O sea, bien administrados los fondos de pensiones desde el Estado, no tienes tú por qué presentar un peligro, pero privatizados, ahí está, eso no tiene salida. Me llama la atención el número de la población económicamente activa, además porque en el año 2012 hay un estudio de Fundabungo que dice que representaba 2.138.120 asalariados contra 590.014 cotizantes efectivos. Sí, sí. Entonces, es decir, se tenía mayor cantidad de afiliados a la AFP de afiliados que personas económicamente activas en labores, es decir, no se entiende, digamos, ese esquema porque... Es que lo que pasa es que el esquema es bien mañoso, porque acuérdate que aquí fundamentalmente la gente tiene trabajo temporal. Eso. Aquí es el subempleo lo que determina. Los que tenemos trabajo fijo somos pocos, somos menos de una cuarta parte de la población económicamente activa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando una gente consigue un chancecito, un mes, 2 meses, ¡pum!, le cae la AFP. Y tiene que pagar además una cuota por eso. Claro, y le cotiza a los 2 o 3 meses que trabaja y después deja de trabajar y ya no cotiza. Pero ellos se quedan con el dinero. Y si ese nunca llega a tener los 30 años de cotización, nunca va a recibir nada. Claro. Yo creo que entremos en detalle eso. ¿Cuáles son los perjuicios para el pensionado, para quien está cotizando el esquema actual? Mira, pero quiero que lo dejemos claro. El tema es que no existe la solidaridad en el concepto. Y tú tienes un país pobre como el nuestro, donde la inmensa mayoría tiene salarios de hambre. Entonces, ¿qué pasa? Que los que tienen salarios de hambre van a terminar con pensiones de hambre. No hay una concepción social de que un pensionado tenga lo mínimo para vivir como un ser humano y terminar después de haber trabajado toda su vida, más o menos con un ingreso que no esté en la miseria. Pero entonces, claro, las personas que ganan $2.000, $3.000 se pueden pensionar con buenos fondos. Entonces el concepto individualista, capitalista, ¿me entendés? Entonces, los que siempre están bien se pensionan bien y la gran mayoría que siempre estuvieron jodidos, no porque ellos quisieran, sino porque no se les dio la oportunidad y porque la política salarial en este país, que sigue siendo una política de salario mínimo, te condena a que te exploten y por lo tanto te condena a que no tengas una pensión. Entonces, el concepto de solidaridad, el manejo de solidaridad en las pensiones es diferente, porque no lo haces en función a cuánto ganaste, porque tú no ganas eso solo porque tú no puedes. La sociedad te condena a que ganes poco. Entonces la sociedad tiene que responder a garantizarte una vejez donde te satisfaga una necesidad básica. Entonces no debes de tener pensiones en ese individualismo de que el que ganó $10.000 al mes durante muchos años se va a salir con una pensión grande y la inmensa mayoría está en la pobreza. Claro. Ese concepto social, eso se llama el concepto social en las pensiones, es determinante. Esa es la diferencia con el primer tema que hablábamos. Tú no puedes estar manejando los sectores claves del Estado bajo una visión individualista de lucro, cuando tienen una responsabilidad social para nosotros. Esa es la diferencia del concepto económico, de buscar una economía de desarrollo, de crecimiento, donde los seres humanos somos la parte y la razón de ser, y donde la empresa juega un papel, pero no es la razón de ser. No es lo mismo que la razón de ser de toda la economía y del Estado sea la ganancia del capital, a que la razón de ser del Estado y la economía sea el pueblo, la sociedad, donde tiene un espacio y un juego la empresa. Debo entender entonces que dentro de un esquema de ahorro de pensiones públicos sí entraría la dinámica o la lógica de la solidaridad. Sí, sí, por supuesto. Tiene que estar, así es. Yo quiero terminar de entender también la lógica de las AFP y su relación con los bancos, porque es un tema también del cual se hace crítica. Bueno, quienes eran los promotores de la privatización del sistema de ahorro de pensiones hablaban de una mayor cobertura para la población económicamente activa en ese entonces. Además decían que fomentaría la entrada y competencias de AFP al mercado y una mayor rentabilidad. Lo que estamos viendo después es que hay poca realmente diversificación de aseguradores. Un duopolio. Es un duopolio. Y además el fondo de pensiones pasó de 47 millones en el año 2000 a 5.863 millones en 2011. Yo quiero saber cuáles son los impactos o de qué manera se ve el beneficio de las AFP en ese esquema en el cual solo son 2 aseguradoras con un fondo de estas características. Bueno, ahí está en mi libro La trampa y la deuda. Ahí lo tengo analizado, tú puedes ver quiénes se beneficiaron. Las 2 estas AFP. Primero empezaron creyendo que, porque mira, la teoría de la competencia en el capital es absurda. La lógica del capital es la concentración y la centralización del capital.
Y un mercado porque este país es un mercado reducidísimo, son 600 y pico mil personas que trabajan, ¿verdad? Entonces, claro, se empezaron a repartir y salieron un montón de AFP y quebraron, ¿verdad? Entonces, claro, al final se quedaron dos, y además de los bancos, porque fue una jugada de Cristiani. Si es que estos son perversos, los herederos, han sido perversos, terriblemente corruptos, ¿verdad? Y a corruptos amparados en la ley, son ladrones legales. Eso es lo que son ladrones legales. Han hecho un marco de leyes que les ha permitido robar y están tranquilos en su casa porque no rompen la ley. En cambio, un pobre bobo que no tiene para comer y se roba una gallina, los meten a la cárcel. Y estos han robado millones de millones amparados en las leyes que ellos hicieron para poder robar y siguen robando. La política fiscal es eso. Las políticas de privatización, por eso que el asocio público-privado es más de eso. Entonces, tú tienes que cambiar esa sociedad. Y hicieron lo mismo hasta con las pensiones, que es algo tan terrible. Imagínate un trabajador, una trabajadora que toda su vida pasa aquí sudando y siendo explotada con salarios de hambre y todavía le usan sus pensiones y no, hombre, es injusto, pues. Es una lógica perversa. Yo quiero que hablemos de la alternativa a este modelo al volver de la pausa, y para irnos metiendo también a otros temas que se han tratado en el marco de esta semana y sobre todo en el marco del ENADE. Son temas que me gustaría votar con usted al volver de la pausa. Vamos rápidamente a nuestro último corte, enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente, estamos ya sobre nuestro último bloque de esta entrevista. Yo quiero que hablemos entonces de la alternativa. Se ha hecho una crítica sobre el sistema de lucro actual. Usted ha dicho un sistema de ahorro de pensiones individualista, no solidario. Un sistema público es solidario, ha dicho. Sí. ¿Cómo sería este esquema? Es decir, ¿cómo sería el paso de un sistema privado a un sistema de ahorro público? Primero tienes que desprivatizar las pensiones, ¿no? ¿Eso no trae efectos aromáticos también, el hecho de...? Mira, te voy a decir una cosa. Las utilidades que dan los fondos de pensiones son como 22 millones de dólares al año, te digo. Y te estoy hablando de datos que da el Ministerio de Hacienda, ¿va? Y el capital que tienen invertido son 22 millones. O sea, con las utilidades de un año les pagás lo que han invertido. Ya te quitaste el problema, ¿va? Porque para que no te metas aquí, no, que no. Porque la realidad es que ya sacaron no sé cuántas veces el dinero. Porque eso es lo que declaran de utilidades. Porque estas son compañías que además, ahora en bancos internacionales, ¿va?, que te traen consultores y te disfrazan una serie de costos que son utilidades que se llevan. O sea, no se están ganando 22 millones, están ganando mucho más. Así funcionan las cosas. Sectores privados en este país y en todos lados, porque esta es una lógica del capitalismo donde estés, ¿verdad? Un perverso en todos lados. Entonces, como tú puedes, cómpralas. Reprivatiza, desprivatiza las pensiones, esa es la palabra. Tenemos que desprivatizar lo perverso, y esta es una cosa de ello. ¿El Estado adquiere entonces ese costo? Sí, lo paga con la utilidad de un año al fondo de pensión y rediseña, y hay que hacer un rediseño financiero de eso, donde el Estado tiene que crear, aparte de las finanzas públicas, tiene que crear un esquema económico de administración de las pensiones con el concepto de solidaridad, pero donde el Estado, con una política fiscal eficiente, alimenta también el fondo de pensiones, porque es una responsabilidad social, no es un problema de utilidades, de ganancias, es una responsabilidad social. Pero claro, entonces tú tienes que pegarle el esquema de fondo de pensiones con el tema de la tributación, con el tema del desarrollo del país. Es donde te funciona. Pero si tú lo quieres hacer rentable como esto, lo único que hace es que ellos ganan, pero la gente está jodida. Las pensiones aquí son de hambre. Claro. Y para poder hacer ese traspaso a un sistema público de... Tienes que modificar la ley. Eso, y además, otra ley. Es condición necesaria, una condición sine qua non, el hecho de que tiene que haber una reforma fiscal también, previa. No, previa no, pero sin duda alguna, en la perspectiva del tiempo, la sostenibilidad de un fondo de pensiones con responsabilidad social tiene que ver con la liquidez del Estado, pues con las finanzas públicas. Eso así es. Se lo preguntaba por el tema de proyectar periodos para la aplicación de este tipo o revertir este modelo. ¿El FMLN lo tendría pensado para un próximo gobierno? ¿Usted sabe si está esa discusión de poder... Hay que discutirlo y hay que darle la solución. Yo no te la puedo, esas cosas no se inventan, ¿verdad? Ya en lo concreto hay que hacerlo. Nosotros hemos analizado, nosotros sabemos, tiene solución.
Y te digo, tiene solución en un esquema de responsabilidad social del Estado y de la sociedad en su conjunto. Tú ves a los empresarios acá que ellos no son responsables ni de la finanza pública ni de las pensiones. Es cierto, les descuentan una parte, ¿verdad? Pero no hay una responsabilidad social completa. Entonces, ese esquema es necesario y así es como tú puedes crear una economía más sana, ¿verdad? Hemos hablado de un esquema en el cual el rol del Estado es imprescindible, es importante, ya lo hemos dicho en los bloques anteriores. Yo quiero leerle un comentario en nuestro Twitter de un usuario, Rodrigo Molina Rochac, nos dice: la idea de un Estado honesto, eficiente y bondadoso es una fantasía conveniente que venden aquellos que sueñan con controlarlo. ¿Hay pretensiones de control del Estado en este esquema? Sí, esas son visiones neoliberales, va. La realidad, mira, aún dentro del capitalismo, cuando los estados han funcionado, es cuando el capitalismo ha sido menos voraz. Y tú tienes ejemplos. Andate a Suecia, andate a Noruega, andate a Holanda. Son sociedades diferentes al capitalismo perverso, tan perverso de estos países. Ese señor no sabe. Yo lo mandaría a estudiar, que vaya a conocer lo que son las economías capitalistas. Y te estoy hablando de capitalismo, no te estoy hablando de socialismo, ¿verdad? Anda a conocerlo. Bueno, tú eres europeo, si no me equivoco. Yo no. No, bueno, me pareció que era español en tu hablado. Pero mire, esos países eran diferentes. Ahora están quebrados porque el neoliberalismo les entró con todo y se los acabó. Ve a conocer a Australia. Dile a ese señor que vea qué es Australia, vea qué es Canadá y vea cómo viven esas sociedades con un Estado que tiene un papel importantísimo, pero es un Estado que el corrupto se va a la cárcel. Muy bien. Claro, esa es una visión de una persona que o es desconocedor o ideológicamente está claro, es una persona de derecha que defiende el sistema y tiene derecho a hacerlo. Pero si estamos hablando de responsabilidad social, es otra cosa. Y si decir que el Estado es una ilusión, no, yo lo mando que vaya a Australia, Noruega, Dinamarca, Suecia, Holanda, Canadá. Ahí le doy 5 ejemplos. Estados donde las sociedades no viven las tribulaciones que viven estas sociedades por empresas tan perversas como las que tenemos nosotros. Y políticas tributarias progresivas, ¿no? Totalmente. La tributación en Suecia te llega al 50%. Usted ha hablado de una política social responsable. Es importante que usted lo mencione porque en el marco del último ENADE, la lógica de este fue, de alguna manera, destacar la inversión en lo social que hacen las empresas privadas en El Salvador. Jorge Dabú, el presidente de la ANEP, ha dicho que se ha invertido $633 millones en materia social y que esto excede la inversión pública que realiza el Estado. Es la hipocresía mayor de ese discurso de ese señor. El señor es un gran hipócrita, mentiroso, o sea, que son perversos. ¿Cómo? La inversión social que él habla es que esos hospitales privados, que son carísimos, eso le llama inversión social. No, hombre, ¿cómo le llaman eso? Es lucrarse de las necesidades sociales de la población. Cuando habla de inversión en educación, es en empresas privadas que lo que tienen es un lucro. Claro. No están dando un servicio social, se están lucrando en las necesidades de educación de la población. El servicio social no significa hacer dinero de lo que uno da. Servicio social, inversión en hospitales, en salud. Ese discurso que habla de que ellos son los grandes, claro, la empresa privada, pues sí es la que controla el país, la que invierte, pero que sean los grandes inversionistas que se desarrollan en este país, vergüenza le debería dar a ese señor. Este país es de los países que menos inversión tiene en el mundo. La tasa de inversión privada de este país es bajísima, porque lo que hace el gran empresario, pues que es por el que él está hablando, es invertir afuera del país. Estos se han llevado el dinero de este país, han saqueado este país. Entonces esos 633 millones, ¿dónde están? O sea, ¿dónde se ve reflejado? Sí, pero lo que te quiero decir es que él se está aprovechando, es decir, yo no sé la suma de dónde la saca, pero la suma que sacó es de inversiones de empresas que existen, ¿vale? Entonces humanos, lo que han invertido en sus empresas privadas, no en el desarrollo social del país ni el desarrollo económico, sino que en su lucro. Entonces, es una lectura perversa esa. No va a un sistema público. Engañosa. ¿Ah? No va a una inversión. No, una inversión pública ni nada que le parezca. Ahora, el economista César Villalona estuvo en este mismo set días atrás y él decía, la empresa privada lo que ha hecho es filantropía en base a exención de impuestos.
podríamos entender que los 633 millones vienen de la mano también de un no pago de impuestos. Es que ¿cuál es 600? Si eso es, mira, son inversiones que vos haces en un negocio para hacer dinero. Eso no es filantropía, no es mentira. No han regalado. ¿Qué van a sacarse 633 millones para dárselo a la gente y quitarle sus utilidades? Que es donde yo entendería que es una inversión social. No, hombre, olvídate. Si con que no pagan impuestos, mucho menos. Es más, mira esa Teletón, ¿qué es lo que hacen? El trabajador paga lo que, y después, porque él da el dinero y la empresa lo entrega y la empresa después no paga impuestos, claro. porque lo deduce. Son mañosos. Yo creo que nos explique más en detalle eso, porque tenemos un usuario en Twitter, me indica, ¿sí? Que no puedo ver ahora el mensaje, perdón, en Facebook, no puedo ver ahora el mensaje, pero Frank Sorayana menciona y pide que se explique cómo es la lógica de la Teletón y la exención de impuestos. Creo que es un tema que se habla mucho Es muy fácil. ¿Qué es lo que hacen? Las empresas dicen, mire, colaboren todos los trabajadores para la Teletón y nosotros vamos a poner un poquito y la empresa entrega el cheque. Cuando la empresa entrega el cheque a Hacienda, para la Teletón, es como una donación. Y en la ley de tributación fiscal, las donaciones de ese tipo son deducibles de impuestos. Así es. Y la donación, por supuesto, es mucho menor que lo que tuvieron que pagar. No, o sea, quiere decir que con la donación que dan hasta los trabajadores, ellos se quitan impuestos también. Así son de perversos. Ahí está concreto. Queda claro entonces el esquema. Yo quiero pasar a otro tema ya para ir cerrando la entrevista, y también es la política comercial y también la apertura comercial de El Salvador. Hablamos de los tratados de libre comercio, que por cierto han dado resultados deficitarios, tanto el TLC con Estados Unidos, que se ha firmado. Ahora está en discusión el acuerdo de asociación con la Unión Europea, con Centroamérica, y se ha escuchado a diputados del FMLN decir que se apoyará esa propuesta de acuerdo de asociación. ¿Por qué apoyar el acuerdo de asociación si tenemos un esquema previo, un antecedente deficitario en cuanto a la política comercial, la apertura de ese tipo de tratado de libre comercio? Mira, yo te voy a dar mi opinión como economista, ¿verdad? Yo he estudiado el tema ese. ¿Por qué y cuál es la posición de los diputados de la decisión del partido? No me quiero meter porque no soy parte de la toma de decisiones del partido. No es mi papel ni en esa función, no estoy hablando en ese término, en esa función acá yo. Yo como economista he leído, estudié, son 9,000 y pico de páginas que me mandaron entre la versión española e inglés, y entonces cuando yo lo leí me fui a leer las cosas sustantivas, o sea, conociendo lo que es el TLC con los Estados Unidos, porque me tocó trabajarlo en detalle también, y es lo mismo y peor en algunas cosas. Así es. Esa es la misma lógica neoliberal, es la misma lógica. Imagínate, para empezar, un factor clave en los tratados de libre comercio es el trato de igual a desiguales. ¿Qué significa eso? Que tú le das el mismo trato a las empresas transnacionales que a las empresas nuestras. Le das el mismo trato a los productos que vienen del extranjero que a los productos en condiciones totalmente distintas. Por supuesto. Imagínate la Unión Europea. El 52% del presupuesto de la Unión Europea es subsidio de la agricultura, donde la ganadería es de los que mayores subsidios tiene. Y esos productos van a tener el mismo, aquí les van al mismo trato que los ganaderos de acá. Ahí están pidiendo que para los ganaderos, es tontera. No podemos seguir nosotros firmando convenios donde no se tomen las asimetrías de nuestro país con el resto de los países con los que queremos asociarnos. Nosotros tenemos que buscar asociarnos comercialmente, con inversiones y con todo, con países, pero en una lógica de que realmente haya beneficio para los dos lados. Pero este diseño del asocio con la Unión Europea, lo mismo que el TLC, es un diseño que es de beneficio para el capital, para la empresa privada, para la empresa transnacional. Esa es su lógica. Entonces, la empresa transnacional es la razón de ser de esos tratados, no las economías nuestras, no nuestros trabajadores, no nuestras empresas. Esos tratados para mí son tratados que son perversos, que no debemos, nosotros realmente es un asocio que no nos sirve más. Firmar el asocio con un sector, una área económica que está en una crisis y que va para el declive. Nosotros deberíamos estar buscando tener tratados y convenios con China. Ese es el futuro de y donde puedes establecer otro tipo de relaciones
con Venezuela, que es un país pequeño pero que tiene recursos, pero nosotros somos más pequeñitos. Pero para nosotros Venezuela es gigante, ¿va? Entonces, aún con Cuba tú puedes tener un esquema, tenemos relaciones pero no, diplomáticas, pero no hemos abierto un esquema de relaciones económicas. Mira, Cuba tiene muchas cosas que no significa, porque todos lo ven como dinero, cuánto les van a prestar, no. Con Cuba tú puedes tener una relación en el área científica, tecnológica, tanto de la salud, de la agricultura, del desarrollo marino, que tiene avances biotecnológicos muy importantes Cuba, que nos servirían como elementos para crear nuestra plataforma de desarrollo. Y así, Vietnam, acá de Vietnam, yo he estado en Vietnam. Vietnam es un país que va para adelante, con mucha inversión extranjera, pero de acuerdo a sus lógicas. Porque nosotros no decimos que no a la inversión extranjera, pero con nuestras lógicas y con esos tratados, pero introduciendo que van a tener ganancias las transnacionales, sí, pero que sea en la lógica del desarrollo de nuestro país. Muy bien. Usted ha sido claro con las consecuencias, con los impactos que podría traer la firma de este acuerdo, pero todo pareciera indicar que es una evidente firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Yo sé que usted acá ha venido a hablar como economista y no como una persona del FMLN, pero usted tiene comunicación con ellos. Es decir, ¿cuál es el argumento que se tiene de apoyar una medida? No sé. No lo sabe. No sé. No. Si lo supiera, no lo sé, sinceramente no lo sé. ¿Le sorprende? No es una cosa que está todavía tomada, una decisión definitiva. Hay un proceso. Ojalá no se dé una decisión a la carrera, que se analice bien, porque el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos ya tenemos los resultados negativos que nos ha dado, pero no nos ha servido. ¿A dónde está la inversión que dijeron que iba a venir? ¿A dónde está el gran comercio que hemos hablado? Toda esa tontera que habló Lacalle, todos estos mentirosos que dijeron, no hombre, que aquí los productos no tradicionales van a crecer y que Doña María que hace su chocolatillo la va a poder exportar. Todo ese manejo mediático, mentiroso, de doble cara, no sirvió de nada, porque no podía servir, porque la esencia de los tratados, como te digo, son los intereses de las empresas transnacionales de esos países. Lo vamos a dejar acá. Señor Arias, ha sido muy claro, hemos pasado revistas por diferentes temas. La verdad que ha sido un placer tenerlo en ese set, esperamos que esté de forma más frecuente también con sus análisis. Gracias, muy amable. Muchas gracias por invitarme. Le agradecemos a ustedes que nos acompañaron esta mañana. Nos vemos el día viernes acá en TVX y les recordamos que pueden encontrar esta misma entrevista, su vida completa, en nuestro canal de YouTube en Francamente TVX. Muchas gracias.